En el apartado C tenemos que derivar la función compuesta arco tangente de x cuadrado más 7. Bueno, pues arco tangente de f se deriva como f', derivada de lo que está entre paréntesis, dividido entre 1 más f cuadrado. Si se sustituye el valor 1, pues queda 2 partido 65. En el D tenemos raíz cúbica de una potencia cuarta. Esto hay que darse cuenta de que se puede expresar todo ello como una potencia. 1 más arco coseno elevado a 4 tercios. Luego esto es un repaso de la derivación de una potencia. N a la f por, n por f a la n menos 1 por f'. Y la derivada de f de 1 más arco coseno, el 1 nada, arco coseno menos 1 partido raíz de 1 menos x cuadrado. Potencia 1 tercio se puede pasar como raíz cúbica y quiero insistir en que los paréntesis se apliquen bien, se entienda bien cómo es la estructura de la derivada. Primero el 4 tercios, luego la raíz cúbica y por fuera de esa raíz cúbica la derivada del arco coseno. Aunque en este caso, igual que en el apartado A, tampoco se podría sustituir el 1 como se pide, porque me quedaría dividido entre 0. Entonces la derivada llega hasta aquí, se pueden sustituir los valores que se pueden sustituir, pero el 1 no es uno de ellos. Así que el resultado sería simplemente que en el punto 1 no hay pendiente o no existe derivada. Y finalmente en el apartado E tenemos otra función compuesta, la exponencial de 1 partido x. Bueno, pues la derivada de e a la f por f'. ¿Cómo voy a derivar 1 partido x? Aunque se podría derivar como un cociente, lo más rápido es derivarla como x a la menos 1, otra vez x a la n. Pues la derivada es n menos 1 por x a la n menos 1, que será en este caso menos 2. Así que tendré e a la 1 partido x por menos 1 entre x cuadrado, o directamente poniendo el menos delante, menos e a la 1 partido x partido x cuadrado, la potencia negativa. Y si se sustituye el valor 1, me va a quedar simplemente menos e. En el siguiente ejercicio repasamos la recta tangente y la recta normal. Se pide hallar la recta tangente a esta función en el punto 1. Bueno, pues necesitamos tres cosas. Primero, el valor de a en la fórmula punto pendiente de la recta tangente es el que me da el enunciado. El valor b es lo que queda al sustituir a, o en este caso el 1, en la función. Si se sustituye el 1, queda neperiano de 1, que es 0. Y luego, la pendiente de la recta tangente es la derivada en el 1, así que hay que derivar esta función. Neperiano de f, pues f' entre f. Y al sustituir el 1 en esta derivada queda menos 4. Menos 4 entre 1. Bueno, pues esa derivada en el 1 es la pendiente de la recta tangente. Entonces, en la forma punto pendiente de la recta tangente, sabemos lo que es a, sabemos lo que es b, sabemos cuál es la pendiente. Sustituido todo eso, nos queda esa ecuación. Y en cuanto a la recta normal del apartado B, pues nos dan esta función y nos piden hallar la recta normal en el punto 0. Bueno, pues este punto 0 es la A. La B es el valor de la función en el 0. Si aquí se sustituye el 0, queda 1 más 1 menos 1, raíz, queda 1. Y finalmente, para la pendiente vamos a necesitar la derivada en el 0. ¿Cómo derivamos esta función? Pues pasando la raíz a potencia, coseno de x más e a la x menos 1, todo ello a la 1 medio. ¿Y cómo se deriva algo a la n? Pues n por la función a la n menos 1 y por la derivada de la función, la del coseno es menos seno y la de a la x es e a la x. Todo esto es la derivada de esta función potencia.
Si se quiere, pues esto se puede poner como una raíz que divide 1 partido raíz de f. Y por eso aparte, por f', que es todo esto. Bueno, pues en esta derivada hay que sustituir el 0. Si se sustituye el 0, queda como resultado un medio. ¿Cuál es la pendiente de la recta normal? Pues era menos 1 entre esa derivada. Menos 1 entre un medio da menos 2. Y entonces ya podemos sustituir a, que es 0, b y la pendiente de la recta normal. Y ahora llegamos a los ejercicios de representación. La primera es una función polinómica. Entonces se pide la simetría, porque f de menos x, como todas son potencias pares, queda igual a f de x y se ve rápidamente que es par. Se pide el corte con el eje y. Eso se hallaba haciendo x igual a 0. Pues si se sustituye el 0 en la función, la y también queda 0 y el punto de corte es el 0, 0. Y se pide el corte con el eje x. Ahora es la y lo que se iguala a 0, es decir, la función. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Pues el camino más rápido es sacar factor común a x 2 veces, porque se puede sacar factor común a x cuadrado. Esto significa que el 0 es raíz 2 veces. Y luego el paréntesis, menos x cuadrado más 4, se pueden sacar sus raíces rápidamente y son más menos 2, más menos la raíz de 4. Entonces, como tengo 3 soluciones, tengo 3 puntos de corte, 0, 0, 2, 0 y menos 2, 0. Bien, para la monotonía hacemos la derivada y estudiamos su signo, la analizamos. Se puede sacar factor común a x y en ese caso las raíces son 0 y igualando esto a 0 y despejando la x queda más y menos raíz de 2. Se sustituyen en la recta las 3 raíces y sustituyendo también, por ejemplo, el 1, vemos que la derivada da positiva y podemos deducir el resto de signos. Y luego lo demás pues es hacer el correspondiente cuadro donde se indica el crecimiento y el decrecimiento. Reconoceremos que en menos raíz de 2 hay un máximo, en raíz de 2 también, pero en el 0 hay un mínimo. Y lo indicamos aquí, máximos relativos y mínimo relativo. El valor de y lo obtenemos a partir de la función inicial. La función inicial es la que nos da valores de y. Bueno, pues sustituyendo todos estos valores de x en la función inicial, sacamos la segunda coordenada de los máximos y la segunda coordenada del mínimo. Finalmente la curvatura, derivamos la derivada y sacamos sus raíces. Se iguala a 0 y se despeja, queda más menos raíz de 8 entre 12, que aproximadamente es 0,82. Con doble signo, por supuesto. Pues se marcan en la recta estas dos raíces, se sustituye, por ejemplo, el 0 en la derivada, que es lo que estamos estudiando, y sale más. A los lados, por lo tanto, quedará menos. Pues eso lo ponemos en cuadro, en forma de convexa, cóncava, convexa y puntos de inflexión. No hemos sacado los valores de la y porque hay 2 máximos y un mínimo. Con eso suele ser suficiente para hacer el trazo. Bien, pues la gráfica, pues se marca el mínimo, se marca el máximo, los máximos, en la x y en la y que hemos sacado, y de paso podemos marcar los puntos de corte también. Entonces el dibujo sube hasta el máximo, baja hasta el mínimo, sube hasta el máximo y vuelve a bajar. Si a esto se le da forma suave, o sea, sin picos, acabará quedando reflejada también la curvatura. Primero convexa, luego cóncava y finalmente convexa. Pero en todo caso, si alguna prefiere marcar los puntos de inflexión para tener más claro el trazo o la forma que hay que darle recogiendo la curvatura, pues bastaría con sacar para estas x el valor correspondiente de y, insisto otra vez,
en la fórmula inicial, en la fórmula de la función. Analizamos ahora una función de tipo racional. Para hallar el dominio tenemos que excluir las raíces del denominador. Las raíces de x² menos 1 son más menos 1, por lo tanto el dominio son todos los números reales exceptuando esas dos raíces. Los puntos de corte se sacan de la manera habitual, sustituyendo x igual a 0 se saca y0, luego el 0, 0 es punto de corte con el eje y en cuanto al eje x se iguala la y a 0, que es la función, este denominador se pasa multiplicando y me va a quedar 0 igual a x, que por supuesto es 0 la solución. Luego el corte con el eje x es el 0, 0. Asíntotas verticales, pues habrá asíntotas verticales en los huecos del dominio, en el 1 y en el menos 1. Habrá asíntota vertical x igual a 1 y x igual a menos 1. Pero lo justificamos poniendo el límite, indicando que da k partido 0 y que eso supone límites laterales infinitos. Cuando en un punto hay límites laterales infinitos, por ese punto pasan asíntotas verticales. En cuanto a la asíntota horizontal, pues hay que hacer el límite cuando x tiende a infinito de la función. Como es mayor el grado de abajo, el límite da 0, por lo tanto hay asíntota y igual a 0. No hay oblicua por haber horizontal, y cuando x tiende a menos infinito, por ser una función racional, tiene la misma asíntota horizontal y igual a 0. Pasamos a estudiar la monotonía. Derivamos un cociente, f' por g menos f por g' entre g cuadrado. Si se agrupa el numerador, queda esta derivada. Vamos a estudiar su signo sacando las raíces. El numerador no tiene raíces. ¿Por qué? Porque si se iguala a 0 y se pasa el x² para la derecha, me queda un cuadrado igual a negativo, y eso no tiene raíces. Mientras que el denominador tiene las mismas raíces que el primer denominador, más menos 1, pero como ahora está al cuadrado serán dobles. Bien, pues en nuestra recta dejamos huecos en el 1 y en el menos 1 porque no están en el dominio. Ahí precisamente están las raíces del denominador y son dobles, por lo tanto, como solo hay raíces dobles, todos los signos van a mantenerse y sustituyendo, por ejemplo, el 0, va a quedar menos entre más, que es menos. Entonces diríamos que la función es decreciente en su dominio. Y cambiamos de vídeo.